Ahora sí, ahí vamos a la ubicación, por la distancia. Sí. Hay que ver la distancia. Bueno, gente, bienvenidos. Vamos a hacer el aguante. Mira, ya un par se están sumando a la transmisión. No veo mucho. A ver. Búscalo. Vamos a hacer el aguante, vayan invitando, compartiendo. Es un toque. Arrancamos con este Family Game. Ese es mi lugar. Bien, gente, vamos compartiendo. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Vayan mandando un mensajito. Tenemos un largo rato, Son las 4 de la tarde recién. Feliz día del niño para todos, feliz día para toda la familia. Espero que la estén pasando bien en este día. Algunos habrán... ¿Vos tenés juguete o no? Mirá. A mí ya no más juguete. No, a mí no me regalan más juguete. Deberíamos afeitar. De verdad. Afeitado. ¿Será eso? A ver qué dice la gente que se está conectando ahí. Che, hola, gracias por sumarse. Hasta, ¿cuántas? 2 horas también. Y va a ser para rato. 2 horas. Larga. Che, bueno, mientras se van sumando, yo te tengo una propuesta. A ver, contame. Tengo una banda que va a ser la que va a cerrar el día de hoy. Tenemos un montón de cosas. Después de la banda le vamos a comentar lo que vamos a estar haciendo. Pero vamos a cerrar con Sari. Y nos mandó 2 clips. ¿Cosa alemán? ¿La cantante? ¿Podemos mandar uno? Sí. Mandamos uno, el primer clip de Sari. El primer clip de Sari y enseguida volvemos y ya arrancamos. Así que andá invitando que seguimos hasta las 6 y pico de la tarde. Dale. Y una vez más llegó Saribal. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amigo ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, 2 o 3 caricias, me ganó el deseo de que fuera mío, puro coqueteo. Y pues lo que hacía, no te contaron mal. Si estuve con alguien más, ¿qué te hace daño? Si no fue en tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno. Si andaba borracha, era culpa tuya. Y al final de cuentas, uno no es ninguno. Y no te olvides, esto es la Saribal. Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amigo ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, 2 o 3 caricias, me ganó el deseo de que fuera mío, puro coqueteo. Y pues yo qué hacía, no te contaron mal. Si estuve con alguien más, ¿qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno. Si andaba borracha, era culpa tuya. Y al final de cuentas, uno no es ninguno. Bien, bienvenidos. Esto es Family Game. Es era Sari, ya arrancamos. Son un montón de gente. Gracias a todos los que se van sumando. Vamos a arrancar con la mano. Qué bueno que estás. Pasa tu sector. Family Game.
Bienvenido, gente. ¿Qué te pareció el Sari? Tremendo. Prepárense porque Tenemos un montón de tenemos un montón de artistas. Se vaya preparando, a ver, Luisito, 2 lunas. Creo que está. ¿Ya está afinada la guitarra? No sé. ¿Qué te Luisito, guitarra? son dos, se van preparando mientras vamos conectando el sonido, las cámaras. Vamos a comentar un poquito lo que tenemos por ahora. 2 lunas, arrancamos nuestra primera banda amiga de Luisito, voluntario, aparte. Así es. De la red voluntariado. Después de Luisito viene Jessy Maldonado. Jessy. Vamos a jugar un poquito. ¿Vos cómo sos para los juegos? Bien, bien. Andamos bien. Vamos a Andamos en ver. juegos dinámicos, juegos de casa, andamos bien. Yo complico, yo estoy agitado. Ay, agua. ¿Y después qué más tenemos? Bien, después se viene. Vamos a tener un poquito de hip hop y rap con el amigo Z. Vamos a tener también un poquito de música cacheque para bailar, tipo bolchera. ¿No extrañas un poquito de noche en la disco? Sí, obvio. Vamos a hacer una. De la mano de nuestro amigo. Exactamente. De la mano de nuestro amigo DJ Miguel Pérez vamos a bailar en casa con todo el cacheque y todo lo último en música. Bueno, lo último. Bueno, vean, si alguno, ya que estamos jugando en casa, capaz que lo estás viendo estar en tu pieza, capaz que lo estás viendo en algún celular, capaz que lo estás viendo de la tablet, de la tele. Tapá la ventana. Tapá la ventana y vas a bailar, vas a jugar, vas a hacer un montón de cosas. De las cosas que dijiste, tenemos trap también, ¿no? Tenemos hip hop. Hip hop rap con el amigo Z que ya lo nombramos. Vamos a seguir jugando también. Vamos a seguir jugando con los amigos de Maluk. Maluk. Con Conra, con Gaby y con Carla, que van a estar ayudándonos ahí para hacer unos jueguitos en casa mientras pasamos este domingo de Family Game. Cerramos con Saribán. Vamos a tener hasta a Seba de la Huella. La Huella Cuartetera. Vamos a tener algunos tips también de algunos amigos, así que bueno, en fin, un montón de cosas. Luisito, me parece que Luisito está listo, ¿eh? Mirá toda la gente que se está sumando. Sí, gracias, che. Compartan en las redes, estamos por Facebook, por YouTube, y lo después lo van a poder seguir viendo. Así Otra es. vez, a la página de 500 años, entras a la página de 500 años, a las páginas que vamos a publicar ahí, y lo vas a poder ver cuando vos quieras, así que lo más importante es que lo podamos compartir esto en familia. Bienvenidos al Family Game, lo dejamos. ¿Estás? ¿Listo? Me parece que ya está. Lo dejamos con 2 lunas. Hola chicos, mi nombre es Pablo, yo soy Luis y somos integrantes del grupo 2 Lunas. Queremos saludar a todos los niños en su día y por eso vamos a regalarles estas lindas canciones. Una linda chacarera que dice así. ¡Va! Me tiene encadenado a su corazón de piedra, de su indiferencia prisionero.
gustado. Vamos a continuar con un escondido que dice como Pablo. Y dice así, a ver. Escondido me han pedido y escondido te hay de dar. Me han pedido y escondido te hay de dar. Escondido a medianoche, escondido a la clara. Escondido a medianoche, escondido a la clara. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta de la amiga, escondido he de bailar. En el repique de bombo, las penas hay que olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Ya viene la triste noche y para mí que ando penando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré cantando. Duerman los que sueños tengan, yo los velaré cantando. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. En la fiesta, en la cegada, escondido he de bailar. En el repique de bombo, las penas hay que olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Dale, Pablo. La 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 la, aunque las nubes te tapen, salí si sabes querer. Eso. Muchísimas gracias. Vamos ahora a presentar acá. Pablo es un gran violinista que tenemos en la ciudad de Río Gallegos, así que nos va a deleitar con una linda chacarera para todos ustedes. Vamos con lista que dice la juguetona, a ver.
chicles, esperamos que les haya gustado todo esto que hemos preparado para todos ustedes. Nos vamos a ir despidiendo entonces con un gatito. Si hay bailarines en casa o niños que sepan bailar, los invitamos a que nos acompañen a este gatito de festival. Para todos ustedes, que dice así. ¡Vamos! Bailando en el festival como santiagueño, estás en la sin miedo, la moza más linda, ansiosa me espera, atajate que voy mi amor, con ganas de mudanciar, en el corazón repicar, el alma y enamorar, se van arrimando otros bailarines, que comienzan mucho a gustar, porque todos quieren bailar. Y la fiesta se agranda más, con jueces y palmas, bailando ese gato estoy como santiagueño. ¡Segunda! Una niña en el lugar asoma su cuerpo, en el escenario se arma el revuelo, todo es alegría bajo mi cielo. Hay un viejo que está manchado, que su porche se revolea, si toma hasta el aclarar, tirado va a quedar nomás. La última vuelta para el gato alegre, levantando por baneral, zapateando hasta terminar, las golosas sigan igual, rodeando su zarandeado, bailando ese gato estoy como santiagueño. ¡Feliz día! Señora vaca, señora vaca, le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito se trabaja sin cesar y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas. ¿Cómo andan? Bueno, feliz día del niño, a ver si se escucha bien mi voz. Vamos a dejar ahí, para que se escuche bien. Bueno, me presento, mi nombre es Jessica. ¿Y qué estamos celebrando hoy? A ver si alguien me puede decir. Muy bien, hoy 16 de agosto estamos festejando y celebrando el súper Día del Niño virtual o con nuestra familia, pero nosotros, desde Jóvenes en Cáritas, le queríamos dar un gran regalo a ustedes con muchas sorpresas que vamos a tener ahora a la tarde. Así que no se despeguen de la pantalla del celular. Tengo los cordones para cualquier lado. Bueno, ya me presenté yo, que soy voluntaria en Jóvenes en Cáritas, y les voy a presentar a mi amigo Rodolfo. Rodolfo está medio así, enojado, porque a Rodolfo no le gusta jugar con cosas para hacer porque dice que tarda mucho tiempo. Y yo le dije, Rodolfo, pero son cosas lindas que podemos hacer. Así que bueno, quedó ahí. Le dije, igual vas a salir en el vivo porque sos mi amigo. Así que ahí está Rodolfo y nos va a acompañar hoy durante todo este momentito que vamos a hacer. Bueno, se preguntarán, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué se imaginan que voy a hacer? Vamos a hacer cosas didácticas, juegos didácticos, con cosas que ustedes tienen en la casa. Por ejemplo, yo acá tengo mi latita con todas mis cositas para hacer muchos juegos, dibujos, cartas, lo que se me ocurra, tengo acá. Tengo hojas, estuve recortando un par de hojas, ¿sí? Para mostrarles los juegos que vamos a hacer hoy. Tengo reglas, tengo este que me sirvió mucho
que se llama compás. Este hay que usarlo con mucho cuidado y con la ayuda de un adulto porque tiene una parte que es como una aguja y pincha y duele. Entonces vamos a usarlo con mucho cuidado. También por acá tengo una cinta tijera, que es lo que vamos a usar. Bueno, las reglas ya les mostré. Tengo marcadores de distintos colores. Me encanta esa canción. Y bueno, cartuchera y todas las cosas que tenemos guardadas. Bueno, vamos a empezar. Seguramente ustedes tienen un hermano, un papá, una mamá o alguien en la casa con celular. Y en el celular, los más grandes, ¿no?, que se divierten también, tienen la aplicación o el juego Ludo. Y no les quieren prestar para jugar al Ludo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ingeniamos para jugar al Ludo? Porque es re divertido jugar al Ludo. Bueno, yo les traigo una propuesta bastante divertida para que lo hagan en familia y después puedan jugar. Y esta es especial, porque en el Ludo es como que tiene sus reglas y cuando nosotros lo hacemos, le podemos poner la regla que nosotros queramos. Miren, este es mi Ludo hecho en hoja de carpeta que encontré por ahí, ¿no? Tengo los colores, si pueden ver, está el verde, el azul, el amarillo y el rojo. Tiene las líneas y tiene las estrellitas, que es donde las fichitas se ponen y nadie nos puede matar. A nosotros le podemos agregar por acá alguna prenda, no sé, bailar una canción graciosa o pararse con un pie y con la mano, no sé, tocarse la oreja o el pelo. Lo que a ustedes se les ocurra, pueden ir escribiendo en esto. Y si no tenemos dado, ahí sí podemos recurrir al celular, que sé que hay aplicaciones que tiene dado, entonces ustedes tocan la pantalla y tienen el dado que va cambiando y con eso van moviendo. Las fichas las pueden hacer con tapitas, con cartoncitos y los pintan de los colores que van. Se necesitan 4 fichas por cada cuadradito. 4x4. ¿Cuánto es 4x4? 16. Muy bien, de distintos colores o de los colores que tengan en su Ludo. Como pueden ver, ahí es donde apliqué el uso del famoso compás para que me salga bien redondito. A ustedes les va a salir mejor, seguramente. Así que bueno, les dejo esta idea, esta Jessie Tip, para que ustedes puedan hacerlo en sus casas y con la familia. Otro juego que tenemos por acá también es uno muy, muy, muy divertido, que seguramente ustedes ya lo conocen. Y se llama el famoso ¿Qué soy? ¿Y de qué se trata este juego? Este juego se trata de adivinar lo que somos nosotros. Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, sacamos una tarjetita, la ponemos en la frente y va a aparecer una imagen, o es una imagen, un dibujito o una palabra también puede ser, de algo que exista en el mundo. Una comida, un animal, la parte del cuerpo, las manos, un pie, un zapato, un vaso, lo que se les ocurra. Pero este juego, si bien viene con las cartitas y demás, si nosotros no lo tenemos, lo podemos fabricar, así como fabricamos el Ludo anteriormente. Este juego, yo a veces lo juego con Rodolfo, pero Rodolfo hace trampa. ¿Por qué hace trampa Rodolfo? Porque Rodolfo se pone acá la tarjetita y mira el televisor. Y como el televisor está apagado, en el reflejo se ve la palabra o el dibujito. Y entonces así Rodolfo sabe cuál es la respuesta. O sea, sabe lo que es. Entonces, no me gusta. Miren la cara de tramposo. Bien, les voy a contar cómo hice este famoso ¿Qué soy? Acá está. Ahí ven. Algunos les hice poquitos porque si no iba a gastar todas las hojas de mi carpeta. Dice, ¿qué soy? Lo escribí en uno solo porque una sola vez me sale este tipo de letra. Después ya imposible que me vuelva a salir. Bien,
como yo no sé dibujar y nadie me ayuda a dibujar, lo que hice fue escribir el objeto, el animal o lo que se me ocurra para poder jugarlo. En este caso hice poquitos y como no sé dibujar, los escribí. Entonces el juego sería así. Voy a cerrar los ojos porque si no voy a ver en la cámara lo que soy. No sé si está bien o mal, pero bueno, me lo pongo acá en la frente, ¿no? Y voy haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿tengo patas? Y los otros participantes me dicen, no, no tenés patas. Bueno, entonces ahí pasa el otro participante. Cuando vuelve mi turno, entonces como yo ya sé que no tengo patas, digo, ¿sirvo para comer? Y si me dicen sí, entonces yo pienso en un plato, en un vaso, en un tenedor, en un cuchillo, en lo que sea que yo utilice para comer. En este caso yo era un conejo, pero bueno, así vamos haciendo las preguntas y cada vez que nos dicen sí, podemos seguir haciendo preguntas hasta llegar a adivinar qué es lo que somos. Pero bueno, como siempre digo, cuando nosotros hacemos los juegos, nosotros ponemos las reglas y cuando alguien pierde también nosotros podemos hacer alguna prenda divertida, ¿no? Como ya les dije, en el ludo, bailar, algo gracioso. Ahora está la aplicación famosa del TikTok, podemos, y por ahí a muchos no les gusta, entonces podemos decir, bueno, hace un TikTok. Y esa es la prenda que tiene por haber perdido en el juego. En el famoso juego ¿Qué soy?, en el que Rodolfo es bastante tramposo. Bien. Y ahora se viene uno de mis favoritos porque hay que tener mucha coordinación. Con los ojos, con los pies, con las manos, todo. Y este juego lo jugué también con Rodolfo, pero Rodolfo se cansó rápido, entonces jugamos una sola vez y listo. Así que bueno, cuando podamos volver a encontrarnos, si es que vos querés, nos podemos juntar para jugar este juego y hacernos recontra divertimos. Para este juego lo que van a necesitar es la plantilla de una zapatilla o de la zapatilla de ustedes y nuestras manos. ¿Por qué? Ya les paso más. Acá yo tengo la plantilla de mi zapatilla, está limpia. ¿Qué vamos a hacer con la plantilla? Con las hojas que tengo y que ya las tengo recortadas, bueno, acá ya ven la forma. Pongo la plantilla y lo voy remarcando por el borde, ¿sí? Lo remarco. Toda la cantidad de plantillas que necesitemos y que queramos. Después vamos a recurrir a nuestra tijera, pero con ayuda de un adulto porque se pueden cortar. Y vamos a ir recortando la hoja, ¿no? Con la forma de la plantilla. Les va a quedar algo así. Recuerden que tienen que usar las dos plantillas. Esta está rayada porque estaba reciclando hoja. Les va a quedar así, ¿sí? Tienen que ser las dos plantillas. Y de estas pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Y también les decía que vamos a necesitar nuestras manos. ¿Por qué? Porque vamos a calcar nuestras manos en el papel. Después las vamos a recortar también con ayuda de un adulto. Y de estas vamos a hacer la cantidad que queramos. También tienen que ser las dos manos. Les doy un secreto para los que somos derechos y nos cuesta escribir con la izquierda o remarcar. Lo que yo hice fue poner mi mano, ¿no?, en el papel, remarcar y después cuando ya tenía como 3 manitos hechas, la di vuelta, por ejemplo, lo marqué así. Y para poder marcar la izquierda, simplemente lo di vuelta, ¿no? Y me puse a remarcar. Creo que lo estoy haciendo al revés. Pero bueno, ustedes ya me entendieron cómo es. ¿Sí? De una manito la dan vuelta y la marcan. Creo que eso es todo lo que se necesita. Y para este juego yo me voy a dirigir ahora al pasillo mágico, que es donde está el juego de las manos y las huellas, para que yo pueda mostrarles cómo es que lo tienen que jugar. Pero ojo, porque ya les dije que hay que tener mucha concentración con los ojos, con las manos y con los pies, y tener el secreto es tener una buena canción para que ayude a motivarnos y a bailar un poco. ¿Les parece si vamos hacia el pasillo?
Bueno, vamos a ir hacia el pasillo para que puedan mostrarles cómo se juega el juego que les expliqué recién. Vamos a poner una canción muy, muy, muy linda. Es la que a mí me gusta. Se escucha medio fuerte. Para esto le voy a pedir ayuda a mi asistente, Matías, para que me pueda grabar. Son canciones viejitas de cuando yo era niña, por eso Buenísimo, Jessy, muchas gracias. Estuvo Jessy con todo ahí haciéndonos jugar un ratito. Y ahora sí, ¿qué se viene? Se viene algo, se vienen los amigos de Malú con una intervención, también un juego para hacer en casa. Así que la gente que se está sumando, y mi compañera, se vienen los chicos de Malú con una intervención tremenda. ¿Solamente Malú? No, ¿qué más viene? Viene Arrancamos con el rock. Vamos con un poquito de rock, algunos clips. Tengo una banda, ahí lo van a ver la presentación. Es una banda de Carlito Olivia. Y después tenemos músicos arriba de mi buen amigo Martín. Digo, vamos con el rock. Vamos con el rock entonces. Conmigo sí. Exactamente, después se viene todo el hip hop y el rap de Z. Así que vamos allá con Conrad, dale Conrad. Ahí está Conrad. Bienvenidos, buenas tardes para todos. Feliz Día del Niño para todos los que están del otro lado. Muchas gracias, Chili, por hacerme parte de este vivo. Y bueno, desde acá de casa te voy a cantar un par de temitas para que lo bailes con tu familia. ¿Vamos? No podemos estar con toda la banda por razones obvias, pero bueno, vamos a hacer todo el aguante para que lo disfrutes y lo bailes en casa. ¿Vamos? Dice así, ¡vamos! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Habla, mi amor! Desde que le pedí, la noche aún no llegó. En nuestro tiempo de amar, sin nada que reprochar, era sospecha este amor prohibido que no se puede ignorar. Me llena de placer, pero no puedo evitar al mismo tiempo de pensar que me engañe como a él. Amor, amor infiel, el que más ama sufre más. Alguien quiere de los dos, no soy un juego ocasional. Amor, amor, amor infiel. Salvaje, arriba, bailalo, vamos. Oye, sí, bailalo en casa, vamos. Dice, para vos, sí, para vos. Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina. De abajo para arriba, en la selva de garras y de espinas. Y así yo fui creciendo por este mundo loco y día a día. Quise ser paloma y poder volar. Quise ser el sol y poder quemar tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento. Quise ser camino y tu caminar. Quise ser tu noche y tu despertar. Un amante de novela, un ramito de violetas. Quise ser mucho más en tu vida. Quise ser yo, quise ser yo. Oh, dale. Na, 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 na. Un saludo grande para todos mis amigos, para toda la banda locales presentes. ¡Sí! Abrazo grande. ¡Vamos! ¡Sí! Oh. Para todos mis amigos de la banda. ¡Vamos! Dice así. Noche de copa. Ahí va. Para toda la gente que está conectada. ¡Vamos! No te pido perdón, aunque a veces te llores. Te juré 1000 veces y nunca más. No te pido que calles
para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá, ya no te quiero ver. Es imposible mirar el pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezar de cero. Esa noche, amor mío, lo hice mal. Fue una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. ¡Ahí va! ¡Sí! No te pido perdón, pues tuve motivos. Tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca me había engañado, esa noche, amor mío, no pude más. Pero ahora yo sé que fue una torpeza. Te quise, te quiero, aunque es tarde ya. Yo me quise vengar y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor, podrás. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. No, no, no. ¡Vamos! Gracias, gracias por todo el aguante y lo que están del otro lado. Bueno, seguimos con un par de temitas más. A ver, este enganchado que lo estaban pidiendo, a ver si lo encontramos. Estamos totalmente en vivo. A ver. Dice así. Guarda para esta noche todos los besos que no nos hemos dado desde aquel día. Cuando la luna sale, te lo prometo, voy a pintar tu cuerpo con mis caricias. Saca del cajoncito de los recuerdos aquella madrugada que fuiste mía. Aunque tú no me creas, te llevo dentro. Hagas lo que no hagas, no se me olvida que tú eres lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero. Y en las noches cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo. Y este necio pero noble corazón y se la pasa preguntando por tu amor. Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta que tú eres lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero. Y en las noches cuando no te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo. Y este necio pero noble corazón y se la pasa preguntando por tu amor. Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿qué fue de tu vida? Seguimos con las palmas arriba, a ver en casa. Sigue, 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 sigue. 3, ¡pa! Si así es que tú piensas tratarme, lo acepto. No, no, no. Que me subas y luego me bajes, lo acepto. No, 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 no.
Solo uno podrá de los dos quedarse contigo. Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido. Que me quieras para luego dejarme no acepto, no, no, no. Que me tires si quieres usarme no acepto, no, 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 no. Vas si vienes como las demás, ya no te lo permito. Solo uno saldrá vencedor para quedarse contigo. Sí, son muchos para una sola cama. O sobra él, o sobro yo. ¿Quién esté de más? Decídelo. Porque tres es un mal número para el cama. O te tiene él, o te tengo yo. ¿Quién esté de más? Decídelo. Piénsalo. Vamos, seguimos. Como tú, dale, dale. Con las manitos arriba, sí, sí. Vamos que esto se está arrancando, se está prendiendo, vamos. Sí, ¿cómo? Ella nunca me quiso como tú. No me dio cariño como tú. Oh. Y ni pienses que a ella volveré. Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú, que me has dado tu amor, tu pasión, y entregándome lo que ella me negó. A ver, lo cantan ustedes en casa, dice, nunca, vamos, nunca temas por ella, solo tú eres dueña de mi amor, nunca temas por ella. Ella nunca me quiso como tú, nunca me dio su vida como tú, solo quiso reírse de mi amor. Sí, va, allá. Y como tú, no sé cómo seguir mintiendo al corazón. Lo engaño con palabras, le miento al amor. Y por las noches cuando tú no estás, me siento morir de pena, de llanto, de rabia y de soledad. Me di cuenta que no estás. ¡Sí! ¿Y dónde andarás? Y te hará el amor y te dará el café en la cama. ¿Quién te besará? Lo que daría porque estés un minuto cerca de mí, para amarte, quererte, besarte y volver a empezar. Pero sé que tú no estás y no soy nada en la vida, un fantasma que camina sin ti. Y ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Y no soy nada en la vida, un fantasma que camina sin ti. Y ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Yeah! Escuchaste este temazo, escuchalo. Y así nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por el aguante. ¡Sí! Escucha. Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre toda su mano. Aunque me parezca vulgar, a veces suelo llorar cuando el amor le hace daño. Amada mía, de luna fría me está matando. Amada mía, mientras te leo, estoy llorando. Pegas la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tu recuerdo colgado. Esto no me puede pasar, voy a atarme el dolor. A pecho lento, no voy a volver a llorar, aunque me toque perder más de 1000 noches contigo.
Pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Te pido, no voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar con tu sabor escurtido. Pongo el corazón por testigo, ni una sola lágrima más. Mejor morir que suplicar. No voy a volver a llorar. Gracias a todos, de corazón. Nos vemos, si Dios quiere. Chao. Oh, gracias. Canto esta melodía para acercarme a vos. Sos parte de mis días, sos parte de mi voz. Ojos que me persiguen siempre al amanecer. Recuerdo aquel día que los pude conocer y aquella vez yo te vi y en tu canción yo creí y aquella vez yo te vi y en tu canción yo creí. La distancia no existe entre vos y yo, que es amor para siempre entre vos y yo. La distancia no existe entre vos y yo, que es amor para siempre entre vos y yo. Ojos que me persiguen siempre al amanecer. Recuerdo aquel día que los pude conocer y aquella vez yo te vi y en tu canción yo creí y aquella vez yo te vi y en tu canción yo creí. La distancia no existe entre vos y yo, que es amor para siempre entre vos y yo. La distancia no existe entre vos y yo, que es amor para siempre entre vos y yo. Bueno, seguimos con los videos.
Hola. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con alas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar, Ana de noche, hoy es su nada, canta palabras, canta y se torna luz sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar. Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto. Ana quiere jugar sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, juega con hadas, tal vez mañana despierte sobre el mar, sobre el mar. Sueles mirar, mi pasión ya no te infunde. No pretendo aferrarme de lo que tal vez no tuve. No me trates de haragán, tal vez odiarte sea fácil. Solo sigo mi camino aunque parezca frágil. Háblalo más, aunque no sea de tu mano.
Acá Zeta fucking gordo, quería para el Día del Niño mandarles un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los niños que estén viendo esto, y a pesar de la situación espero que la puedan pasar muy bien junto a su familia, y también un agradecimiento al voluntariado de la Fundación Cáritas que me invitó a ser parte de esto. Shout out. Yeah, yeah. What? Z-E-T-A, viento seco, screw. Shout out. What? Estoy hecho para los problemas. Mamá me dijo que soy un dilema. Palpo el paper, metió en la yema. Conozco el falso, el antisistema. Por el momento salgo a grabar un tema y sé reconocer donde la mierda quema. Andar caminando, inspirando mis temas. Estaré tranquilo en la casa y cena. Esquivo las penas, problemas cero. Da fiaca volver a limpiar el cenicero. La botella de ayer puestas en el basurero. Había escrito otra shit que ya ni me acuerdo. Salgo del camino y a veces me pierdo. Hasta yo mismo suelo tenerme miedo. Será por eso que estoy tirado de denso. No es por mi apariencia, sino por cómo pienso. Que están siempre en todos lados. Quedé muy guacho, aprendí a utilizarlo. A mi gusto y confianza, ¿pa' qué explicarlo? Si últimamente escribo más de lo que hablo, no es malo, pero el porqué medio raro. Lo que ayer era rentable, hoy por hoy es caro. Mirando a la flaca, al corazón un disparo. El rojo de su labio está puesto en un cigarro. Solo ante nadie quedarme callado. Por éxito aprendí a vivir opinando. Va a ser otra mierda escrita que va a terminar en el tacho. La almohada otra vez me ha visto llegar mambiado. Derecho a la cama, estoy hecho un mamarracho. Tapado con la sábana, mirando a todos lados. De seguro que tenía la cabeza en otro lado. Y no voy a echarle la culpa a mis mambos. Fue por gusto propio lo de seguir girando. Y si ustedes me miran, saben que ando. Los años pasan, los compas siguen parados en los mismos lugares que te hacíamos picado. Tenía ganas de tirar otro par de prosas para salir de la rutina, y entre otras cosas son más ganas las que tengo del rap al mic en persona que tenía a los 14. Rap y jodita, porfa. Shake. One, two. Shake. Tengo versos escritos en un cuaderno guardado que no esconde el mito de todo lo que he caminado. Se le saca remoto, remito del fuego apagado en busca de inspiración en un mundo fagado. Ellos no tienen lo que presumen y han cantado, pero tengo entendido que la moda van pasando, que las verdades del tiempo, el universo enmascarado. Todo lo que sea mentira será servido y tragado, donando aportes al que me hizo creer y regando constante la flor que me vio crecer, asumiendo que los cuerpos van a desaparecer, pero mi alma vino a este plano para nunca volver. Tengo ganas de saber lo que no entendí ayer y por el momento me conformo mi poco entender. Transformo lo que ayer me quiso hacer arder en lo bueno que aprendí y en lo malo que pasé, pero también sé que algún día no estaré y que el peso de mi alma no solo equivale a fe. Quisieran que me recuerden como vos me conoces y no como te contaron lo que de mi persona fue. Conocen mi apodo, pocos conocen a José. Definan por quien sabe y no por mi nombre. Las historias que te cuentan son las que me vieron noble, pero tuve partes malas y nunca te las conté. La historia de un tipo que le encanta lo sencillo. Yo no necesito en mis manos un simple brillo. Si de no hablar de lo que tengo, me quedo pillo. Tengo tanto para decir que no puse estribillo. Quiero contarte lo que el arte le han formado, un camino que quieren hacerlo simplificado para que todo sea igual y que nada haya cambiado. Con las trampas me forcé y conozco el resultado. El esfuerzo lleva el triunfo, la trampa la desgracia. No digan que tienen todo ni eres mentira en falacia, que por más que lo digan las mentiras ya no alcanzan. Por eso hay que aprender y saber a dar bien las gracias. Gracias a usted que se dedica a escuchar, alguien que suele hablar de la contrariedad y que no le importa moda ni lo que quieran hablar. Y así haga lo que haga, siempre diré la verdad. Esto no fue una crítica a ninguna sociedad, ni mucho menos a un aspecto musical. Lo malo está pasando, lo bueno por arrasar, y el que entiende de todo esto lo debería afrontar. Yeah. Freestyle. Check. Oración es muerta al paso, y sé que todo tiempo y horario se me hace escaso, que vivo al paso, que
Que si me voy a marcar los trazos, base solo para golpearlos como Tyson. Me pego a los Bison, hicieron mi sonido divertido. Al ritmo de los latidos, me hice un hip hop y un camino. Sé que tengo colgado mi destino, pero en la sangre me muevo como cubano, muevo al ritmo, ey. Y sin un camino me sigo fijo, mis hijos decir que no lo corrijo, sino que lo dirijo como un capitán al barco. Y si me lo aguanto es porque me dirijo a un rumbo fijo. Si no me sostengo es porque voy, vengo. Entre un hip hop tengo, me sostengo. No quiero su corte, y menos su aporte. No quiero su top 10, ya estoy por su top 3. Me preguntaron por qué andan caminando en tople, sino que decime vos, porque estoy cayendo en el borde de lo mismo antisistema, que me quieren dar un problema y yo siempre estoy viviendo sobre este sample y corte. Vos decime que tengo un aire de grandeza y mi cabeza va a rechazarte el doble. Vos decime que me joden a mi nombre si no han visto tanta caballería desde que se extinguieron los nobles hombres que se aguantan del roble, sino que nacen entre wiki, copa y joden rompe. Decime quién la rompe de su top 10, sino que a veces me siento un ávaro, me lo saco el tártaro. Vos decime que estoy haciendo crecer los ábalos, entre ábalos y sucios álamos estoy rompiendo el tártaro, matando como tánatos. Me dijeron saca uno, saca dos y sácalos del game, están perdidos. Me suena divertido a cada latido, me saco el micro de chico. Si no lo tengo de hijo es porque no lo busco, porque soy inculto, sino que me oculto entre las sombras, me busco lo que sobra. Y si no gano es porque tengo obras de rimas escritas entre tanta tinta y sintonía. Mi cinto mima, mi pantomima, vivo entre hip hop, oh mamá mía, como italiano. Estoy comiendo pasta de día, tomando salsa, comiendo cual cubana. Mi pana, se me van las ganas por la mañana. Sé que algún día le daré de comer a mi hermano y mamá, y le daré una casa al papa, güey, de rapa. Están preguntando mi hip hop, hasta que no me lo pregunten soy un avatar, porque manejo el elemento, estoy manejando el tiempo. Me han visto nacer del fuego, manejar el viento. Estoy creciendo entre la tierra, estoy nadando en la marea. Hijo de mí, sí, me lo preguntan los por pixeles, nene, en el ADN me llevo los genes del nene que se entretienen entre redes de lo MC que les pese. Mejor se desestresen que cuando soplo desaparecen. Sé que no cese, pero que empiece. Che, GMS, haceme una pregunta, la que quiera. No tengo la manera, pero sí que mi alquimia verbal no le hace mal a cualquiera, sino que hace volar al aire, sino que hace bailar al breaker. Si lo visto al gamer, estoy jugando, tirando del Laker, breaker. Me están preguntando por mi name y yo siendo un sensei hasta que ustedes lo quieran. Vos dame los 30, o dame los 40, que mi nivel aumenta, pero tampoco lo tino. Estoy moviendo la bocha como si fuese Ronaldinho, y lo que sea un freestyle para el día del niño. Tipo de lo-fi, what? Shit, Otra vez la noche me agarra este incómodo sentimiento, que al día siguiente será victimando otro pensamiento. Salí con la meta de encontrar una mente que me atraiga más que un cuerpo. Si al fin y al cabo todo lo material lo desgastará el paso del tiempo. Imparable, indefenso, ya no me concentro. El paso de los años circular después de todo bastante lento. Mamá me dijo que debo disfrutar de mí en cada momento. Papá me dijo que hay un error en cada ser que cree ser perfecto. Tengo defectos, efectos y virtudes como el resto. Soy un tipo charlatán y demasiado molesto. Me arrepiento de haber sido incorrecto, de eso se trata el humano, si no, no lo sería, por supuesto. Estoy atento de encontrarme antes de encontrarte. Soy tan abstracta y a la vez tan punzante que agarraría el pincel solo para trazarte las ideas más perfectas de tu imperfecto arte. Vos tan tranquilo, tan estresante, soy un problema conmigo mismo. Imagínate la pugna interior que siempre me abate. Búscate un nuevo ideal en cual ampararme. Vos tan tranquilo, tan estresante, soy un problema conmigo mismo. Imagínate la pugna interior que siempre me abate. Búscate un nuevo ideal en cual ampararme. Conozco pibes falsos, lo he sido también. Me guardé los rencores, se los conté a un café. Las penas del mañana no será la misma que ayer. Y sería culpa mía dejarlo en manos de la fe. Y sería culpa de mi santa estupidez de volver a cometer el error sin aprender. Porque sinceramente lo suelo hacer por no mirar la trampa antes de poner el pie. Tan tranquila yo, quizá no lo sé. Estamos en el mismo plano pero un distinto
cierto nivel. Sé que hay cosas en la vida que aún no puedo ver. Me falta por aprender, me falta por aprender. Vos tan tranqui, yo tan estresante. Soy un problema conmigo mismo, imagínate. La punta interior que siempre me abate en busca de un nuevo ideal en cual ampararme. Vos tan tranqui, yo tan estresante. Soy un problema conmigo mismo, imagínate. La punta interior que siempre me abate en busca de un nuevo ideal en cual ampararme. Sí. What? Indiferente y evidente lo que quieren imponer para los jóvenes del barrio y a los que no son de él. De tantas ideologías tan carentes de saber lo que se dan cuenta de esas botas o menos de 3. Tienen que alimentar el pensamiento en la niñez para que nadie le diga lo que él debe ser. Madurar una familia y un trabajo de oficina y una aburrida adultez, pero dejate de joder. El único asesino de ignorancia es el leer. Regar las ideas para verlas florecer. Horas de laburo en negro hasta el anochecer. El obrero no tiene quien lo vaya a defender. Aprendemos a dejar de ser tan controlados por un sistema que quiere vernos en sus manos, darnos golpes y patadas hasta vernos gobernados. Y son todos asesinos de pueblos originarios. Abajo el poder, abajo el poder. Medios escandalizados que no quieren mediar bien. Abajo el poder, arriba el pueblo y su entender. Si lo mejor es amante, la Videla y Pinochet. Abajo el poder, abajo el poder. Medios escandalizados que no quieren mediar bien. Abajo el poder, arriba el pueblo y su entender. Si lo mejor es amante, la Videla y Pinochet. Yo hago recolectar ideas de un néctar, que la mitad que lo escucha queda con la boca abierta diciendo que mi rebeldía cambiaría a los 40, pero yo no pienso llevar su literalidad de mierda. Pero si quieren que se ofendan, la única forma de callar a quien nació gritando es cortarle mano y lengua, que se vayan a la mierda. Yo no pienso laburar 8 horas a un explotador de tierra. Hice temas de amor, de enojo y libertad sobre el barrio, el escenario y de lo que quiero ganar, cosa que todos hacemos para podernos expresar, pero a diferencia de ello no me pienso censurar. Caminando por la calle en el auricular un beat, teniendo mis ideales que me hacen escribir. Estoy pensando en el estudio, lo que voy a decir, lo que ayer me vio nacer, mañana me verá morir. Y que te voy a decir que no sea rapear y dígale al DJ que la pista deje sonar, que tengo unos escritos que tengo que soltar. Ya cumplí más sueños que la almohada puede imaginar. Queremos en la calle caminar con libertad, que a los pibes en la esquina lo dejen frenar, para que podamos salir solo para manifestar y que la niñez sea solo más que una edad. Y abajo el poder, medios escandalizados que no quieren mediar bien. Abajo el poder, arriba el pueblo y su entender. Si lo mejor es amante, la Videla y Pinochet. Abajo el poder, medios escandalizados que no quieren mediar bien. Abajo el poder, el pueblo evidentemente que lo que sabemos es que los niños son fuertes. Shake. Oh, mujer libre. Te conozco bien para quererte mal. Y si ya no me ves, será que ya no querrás. No te voy a retener. Vos sos la libertad hecha en forma de mujer. Si querés volar, volá. Mujer, vos sos valiente, fuerte, guerrera, contendiente, vigente a la shit que venga. No hay ninguna pretendiente, libre como la marea. Ella vuela como el viento, al tiempo le da pelea. Ella no tiene horario y el lugar no es un problema. Ponete uno más, pon el disco que querías escuchar. Podemos sonreír, cantar, ponernos a pensar hasta si querés salir a bailar, correr y gritar. ¿Para qué casarse si el amor no es condenar? No tengo por qué quererte atrapar al amor que nos impone. Mejor volá, que el cariño en vos se esconde, que el cariño en vos se esconde, mujer libre. Que el cariño en vos se esconde, mujer libre. Que el cariño en vos se esconde. Mujer libre, porque ella anda solita. La compañía de ninguno de ellos necesita. Ella sabe valerse, no es ninguna exquisita. Mejor manifestate y cagate en el sistema machista. Salimos al barrio, tomamos algo, un fernet. No le gusta que la mire ni que la cortejes, porque solo ella sabe cómo tiene que ser. Porque ese es su mambo, la quiero como es. Si usted se siente bien de pequeño, nos enseñan a ver un amor romanticista hecho en la TV, en novela populista. Para no encontrar medio limones, nos pintemos como artistas. Me gusta su amor porque no es complejo ni pacifista. Y por más que te tomas no lo rechita. Me contaron que la luna sigue nuestro paso con la vista. Y termina la noche, compadre, una linda pista. No
tengo por qué quererte atrapar, mejor volá, 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 mujer libre. Yeah, esto se llama Esto Va, es algo nuevo. Check, check, check. What? Check. Dice. Esto va, ¿no? Esto va por cada compa que nos hizo rapear, por cada bar que nos da un lugar para tocar. Pueblo chico, infierno grande, nada puede fallar. La mano levantada hasta hacerla volar. Una pita al pasado como Marty McFly. Su visión es al futuro, no son mi realidad. Y papá te lo juro que he salido a ganar. Y que si a punto no dudo ni un segundo de más. No dejar el arco libre como no voy a patear. Que salimos a la cancha listos para jugar. Y que son Higuaín para patear un penal. Un jugador de potreros hecho un profesional. Asumo y me fumo lo crudo de verdad. La mente cocinada de tanto cranear. Siempre estoy enfocado en el siguiente track. Superando el anterior y mejorando con la edad. Y están todos enojados por no saber de qué hablar. Si se callaran un rato y se pusieran a pensar en qué carajo es lo que están haciendo mal. Porque hicimos el doble con tan solo la mitad. Esto va por cada pibe del barrio que ya no está. Y si hay algo que sabemos que la pareja no tiene piedad. Los pibes lillos llenos para calmar la ansiedad. Lo que no significa que no se quieran recatar. Y a pesar de todo no me disputo un lugar. Que sabemos con quiénes y dónde mierda estar. Con la cagadas hechas teníamos que cambiar. Yo no pienso escuchar su shit sino contar la verdad. Por la flaca tatuada que me quiso enamorar. Y perdóname mi reina, me olvidé cómo amar. Si te gusta mi mambo por escucharme rapear. Este a fin de otro show en el que no va a saltar. Mis amigos del barrio entre canciones y laburar. En los bolsillos hay lo que no había años atrás. Y jamás en la vida me olvido de mamá. El día que ella no pueda le daré de cenar. Mi hermano es chico ni es mayor de edad. Y tengo muy en cuenta lo que le falta patear. Con la cabeza alta y sin trastabillar. A paso firme de guacho y por nada cesar. A veces no pienso lo que no quiero contar. Y si te lo cuento con miedo es que no hay en quien confiar. Los amigos son menos y la hora no van a frenar. Quién sabe a partir de ahora cuánto van a quedar. Ahora me siento distinto, no me voy a justificar. Si me conoce en persona por supuesto sabrá que soy una máquina de ideas y de hacerte enojar. Con el motivo de saber hasta dónde va a aguantar. Y no es que con todo tengo un mambo personal. Pero la gente es única pero para nada especial. Somos todos el mismo cáncer de esta sociedad. Destruimos al de al lado con tal de superar. Esto va por cada loco que me hizo flashear. Que señalaba con el dedo donde debía apuntar. Hoy lo pienso en el momento de subirme a tocar. Y señalo al mismo lado con el triple intensidad. Vas a ver en mis ojos lo que en otro no va a mirar. Ganas de comerme el mundo con mi meta actual. Los comentarios del resto ya casi dan igual. Cada día sabe para qué por esto se Bien, gracias Zeta, con todo el hip hop, todo el rap, bien ahí. ¿Qué pasó? ¿Quién apareció? Bien, gracias Zeta, lo pueden seguir en su Instagram, que aparece como @thelow.z. Y ahí van a ver toda su discografía, todo lo que está preparando. En esta cuarentena estuvo a full, así que gracias Zeta. Mantenemos la distancia, en casa igual mantengamos la distancia. ¿Qué sigue? A ver, arrancamos con la cumbia. ¿Se viene la cumbia? El traje me queda gordo, hacer el gordo. Ahí te compartiendo, che, saludemos un par. Gracias a todos los que se van sumando. Gente de Río Gallego, gente de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, gente de la Patagonia. Gracias a todos. La idea de hoy es pasar así. Tenemos gente de todos lados. Gente de Family Game es para pasar en familia. Algunos quizás tienen la chance de tener un puesto, algunos no. Pero nosotros la idea es que juguemos todos. Exactamente. El día del niño ningún pibe no puede sonreír y lo tenemos que sonreír en familia. Así que estamos ahí, ¿eh? Ya tuvimos algo folclore con Don Luna. Arrancamos bien arriba con todo folclore. La rompieron los chicos, ya arrancamos jugando. Ya tuvimos un poquito de rap. Exactamente. Y ahora vamos con un poquito de música. ¿Te parece? Sí, tengo un amigo Seba. Pero antes, porque se viene la nueva intervención que me dice Conra que está del otro lado, ¿está preparado? Ah, ¿otra más? Sí, mirá. Vamos allá, Conra, ya está listo para jugar. Vamos así. Conra, te arranca la cumbia. Perfecto. Conra, estamos y después viene la cumbia. Va. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva sección de Música con Amigos. Hoy vamos a compartir todos juntos esta hermosa canción. El tema se llama El Embrujo. Y recordá
que en este tiempo de cuarentena tenés que quedarte en tu casa. No salgas. Y si salís, hacelo con mucho cuidado. Hashtag quédate en casa. Compartimos la música El Embrujo para todos ustedes. Sabes lo que significas en mi corazón. Ven a mí, que me desespero sin ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Y hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no lo rompas ese embrujo. Quédate por siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Y hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no lo rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no lo rompas ese embrujo. Siempre junto a mí. Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no lo rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Ay, 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 ay.
estaba muerto de dolor. Sin ti mi vida ha sido gris. No me que me haga más feliz y escuchar tu voz junto a mí. Contigo sé lo que es vivir. Con vos yo no quiero seguir. No tengo miedo a este beso tengo miedo a amar. Porque beso es amarte sí. Tu suerte es tenerte aquí y escuchar tu voz junto a mí. El tiempo que estuviste aquí nunca te vi. La luz de amor brilla valiente en tu mirar. Si no fui, nunca te vi, nunca te vi. Yo te siento muy dentro de mí. Se llama de amor, solo le entiendes tú. Extraño ver tu rostro bajo el cielo azul. Y si no fui, nunca te vi, nunca te vi. Yo te siento muy dentro de mí. Sabe que hoy vives en mí, sabía que podía existir este amor entre nosotros. Hay tanto amor entre tú y yo. Tus palabras me desbordan a mí, me motivan y me hacen sentir libre. Hoy desde ti, el tiempo que estuviste aquí nunca te vi. La luz de amor brilla valiente en tu mirar. Si no fui, nunca te vi, nunca te vi. Hoy te siento muy dentro de mí. Esta llama de amor solo le enciendes tú. Extraño ver tu rostro bajo el cielo azul. Si no fui, nunca te vi, nunca te vi. Por el tiempo que estuviste aquí nunca te vi. La luz de amor brilla valiente en tu mirar. Y si no fui, nunca te vi, nunca te vi. Por el tiempo que estuviste aquí nunca te vi. La luz de amor brilla valiente en tu mirar. Y si no fui, nunca te vi, nunca te vi. Yo me siento muy dentro de mí. Muy bien, teatro lleno, explota todo, explota el vivo. Y ¿sabés qué? Tenemos el mejor público hoy, llenamos todas las butacas de este teatro hermoso. Se lo vamos a mostrar. A ver cómo está el público del otro lado. Vamos para allá. Muy bien ahí, gracias a la gente que se está sumando. Se está llenando. Mira, ¿Puedo explicarlo del teatro? explícalo, tranquilo. La idea, me hubiera encantado que esté el teatro lleno. Exactamente. Me acuerdo que me sentí, estaba un poco cansado, ya estoy grande. El próximo año lo vamos a poder hacer. Ahora, bueno, hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa, eso también es lo que queremos transmitir. En casa podemos hacer de todo, divertirnos, jugar como estamos haciendo este domingo. Hay que meterle onda. Sabemos que vamos a tener un tiempito en casa. Quédate en casa, cuídate vos, por más que sea el más pibe de la familia, el más chiquito, hay que cuidar a los abuelitos, hay que cuidar a los más grandes, hay que cuidarlos entre todos. Y de eso se trata Family Game, ¿no? Family Game se trata de eso y queremos agradecer también a los que nos prestaron el lugar, este teatro, al padre obispo, al padre Miguelón, a toda la gente del obispado. El año que viene lo llenamos. Se llena. Apenas se puede hacer, hacemos todo. La rompió
la huella cuartetera con Seba del otro lado. Imagínate si la rompemos. Bailamos así de hip. Lo bailamos lejos, imagínate cuando se pueda bailar todos juntos otra vez. Saludamos a todos los que se van sumando. Y seguimos, che. Seguimos con Mira, la cachengue. bueno, ahora sí, mirá, Cachengue, seguimos. atención, se viene un juego